Hola gente, ¿cómo están? Sean ustedes súper bienvenidos al canal Kryptoniano. Hoy vamos a hablar del universo DC, más precisamente del universo de los cómics de DC y de algo muy importante que tiene DC, que son sus grandes eventos. Perdónenme que voy a presumir un poco de mis cómics hoy y de mi historia de comiquero, porque he leído la gran mayoría de los eventos de la historia de DC, por lo menos a partir del más grande de todos, que fue Crisis en las Tierras Infinitas, y como ustedes saben, en diferentes calidad y en diferentes formatos, pero tengo la mayoría de estos cómics. Así que hoy vamos a hacer un repaso por ellos. No me voy a interiorizar mucho en cada uno porque se va a hacer muy largo el video, pero sí se los voy a ir mostrando y les voy a ir diciendo más o menos el orden de lectura. Así que vamos a eso. Y uno de los grandes tomos y formatos que ostento es este, que viene con la sobrecubierta de cartón, completamente dibujada con la totalidad de los personajes de DC. Es Crisis en las Tierras Infinitas. Este es un libro que compré hace ya unos cuantos años y fue mi primera experiencia como lectura de Crisis en Tierras Infinitas, la obra de 1986, donde supuestamente el antimonitor en su ataque acababa con el multiverso de DC. Recuerden que a DC se le había descontrolado la cantidad de personajes y planetas y mundos y universos. Veíamos un Superman de una Tierra, un Superman de otro universo, el universo bizarro, y había que darle un fin a eso. Y para ello, Mark Wolfman se puso las pilas y pensó en esta obra sensacional que es Crisis en Tierras Infinitas. Ahí le saqué la sobrecubierta y ustedes van a ver que tengo aquí dos tomos. Uno es el compendio. Es impresionante esta versión porque son tapaduras, son enormes los tomos. Fíjense lo grandes que son, ¿sí? Ahí les voy a poner en comparación uno de los otros, que después lo vamos a ver. Fíjense. Y el compendio nos trae toda la historia de cómo se hizo Crisis en las Tierras Infinitas, los personajes que aparecieron, los cómics con los cuales se fue relacionando esta saga de 12 números publicada en 1986, y también nos trae algunas publicaciones de regalo o historias inéditas. También tenemos el tomo principal, que este es el importante. Esta obra, me olvidé decirles, es de Planeta de Agostini, también de Planeta de Agostini. Salió hace ya varios años, como les decía. Y acá tenemos la obra principal, que ya nos cuenta la crisis en las Tierras Infinitas concretamente. Vamos a pasearnos por todo el universo DC, por todos los personajes, y vamos a ver cómo el antimonitor intenta acabar con todos los universos a través de la energía de la antimateria. Portada clásica. En fin, una obra sensacional que no podemos dejar de leer, obra de Marv Wolfman y George Pérez. ¿Quién no conoce a estos dos personajes, no? Sobre todo los comiqueros de vieja data. Así que un tomo excepcional este también, fíjense lo que es, para meternos de lleno en la historia del universo DC y entender después las posteriores etapas. Bueno, después de lo que es Crisis en las Tierras Infinitas, y creo que al año siguiente, a partir del éxito que tuvo aquella historia, DC lanzó en esta ocasión Leyendas o Legends, obra de Ostrander, Wayne y John Byrne, que tenía un éxito enorme con Superman. Acá yo tengo un tomo con sobrecubierta, tapa dura, un muy lindo tomo. Fíjense, les voy a mostrar algunos dibujos, parte de la historia. Bueno, reúne también a muchos de los personajes de DC, pero es una historia mucho menos ambiciosa y mucho menos llamativa, obviamente, que Crisis en las Tierras Infinitas, por todo lo que significa la primera.
no quiere decir que sea algo que no merezca ser leído, ¿sí? Acá tiene, por ejemplo, mucha participación también personajes como el Capitán Marvel, etcétera. También lo vamos a ver a Darkseid. Y bueno, y trata, más o menos la historia trata de un plan de desprestigio hacia los superhéroes de DC. ¿Sí? Esta creo que se publicó originalmente en 1986, 87, por eso es casi una lo que le sigue a Crisis en las Tierras Infinitas, y este tomo espectacular es de la editorial Norma. No sé si se conseguirán estos tomos ya, pero es una verdadera joyita. Bueno, por esos años también DC nos trae Millennium, otra historia. Esta me parece una de las más aburridas, se relaciona mucho más con lo que es los Guardianes Globales y una serie de héroes que el universo nos trae para, bueno, para preservar el éxito a futuro de los superhéroes. Vamos a ver acá muchos de los superhéroes del universo DC y vamos a ver a los Manhunters como centro de la escena. Los Manhunters, que eran una especie de cuerpo creado por los Guardianes Globales con anterioridad incluso a los Green Lanterns. Supuestamente fallaron y bueno, ahí se origina un poco también la historia. Acá tengo, por ejemplo, estos se llamaban tacos. Tacos eran como venían de España publicados los cómics por aquella época. En un taco te metían, ven, varias historias dentro. Estaba pegadas, incluso se pueden despegar y dejarlas como individuales, como seguramente he hecho con esta en su momento. Bueno, esto es Millennium, otra saga no tan exitosa, pero que intentó seguir los pasos de lo que sería Crisis en Tierras Infinitas. Pero bueno, chicos, no todo termina ahí, y en aquellos años DC también lanza Invasión. Llegan al espacio para destruir la Tierra, todos los superhéroes se unen para la defensa. Esta es la publicación original que sacó Editorial Perfil acá en Argentina. Y otra vez vamos a ver a los superhéroes del universo DC uniéndose para enfrentar a una invasión de enemigos de casi todo el universo, que se compone de los dominadores, que son estos bichos muy feos, que son casi los que llevan a cabo la invasión, el plan intelectual para llevarla adelante. Y también tenemos a los Kundios, que son guerreros. Bueno, también aparecen unos personajes que quizás los hayan oído, son los Daxamitas. Supuestamente Daxam era un planeta muy similar a Krypton, pero lo que los hace más poderosos es el Sol. Bueno, como les decía, estos Daxamitas toman su poder del Sol e incluso llegan a ser más poderosos que Superman. Así que bueno, esa es otra de las partes interesantes de la historia. Esto es Invasión y también salió publicado aquí en Argentina hace ya unos cuantísimos años. Bueno, después continuamos con otro cómic de aquellos años en el que se reúnen nuestros superhéroes favoritos. En este caso no son todos, pero bueno, es una saga que también intenta ser uno de esos eventos anuales que publica DC, y es ni más ni menos que Cosmic Odyssey, Odisea Cósmica. En ella tenemos otra vez a Darkseid detrás de un plan y a nuestros héroes uniéndose para combatirlo. Este cómic es obra de Jim Starlin y Mike Mignola. Yo tengo la versión de Norma Editorial, tapa dura, que está muy buena, pero se despega un poco, o por lo menos en el caso de la mía, ven aquí, se despegó un poco de la cubierta. Después, por lo demás, la edición es muy buena. Los dibujos son los clásicos que hemos visto siempre de Mignola. Y bueno, tiene ese detalle que es un detalle que suele preocupar a los comiqueros cuando pasa esto.
Vamos a ver en este cómic un evento muy importante para el Green Lantern John Stewart. Una de las consecuencias más importantes de la historia tiene mucho que ver con él. Pero vamos a ver a Superman, a Batman, en fin, a varios de los personajes del universo DC unidos, incluso con los dioses que responden al Alto Padre. A Orión también lo vemos, a Lightgrey, en fin. Bueno, después ya en los años 90 DC nos presenta lo que se llamó Zero Hour, o Hora Cero, Crisis en el Tiempo, publicado aquí en Argentina, obra de Jurgens, Otway, Frank Fosco y Ken Branch. Yo lo tengo, esta es la edición de Vid, es la edición mexicana, ahí está. En Argentina llegó esa edición y bueno, y vamos a ver también otra vez a la gran mayoría de los personajes del universo DC unidos otra vez para hacer frente a esta crisis en el tiempo, y va a tener un papel bastante preponderante esta persona, que no es otro que Hal Jordan, que en este momento era ni más ni menos que Parallax. Que para los que saben más o menos del universo DC van a recordar inmediatamente a ese personaje. Bueno, esta es tapa blanda, no es la gran calidad, pero siempre es bueno tener de alguna u otra forma los cómics, este tipo de cómics en la colección. Bueno, ya adentrándonos un poco más en los años, en la modernidad, digamos, tenemos este cómic que fue muy importante, fue publicado aquí en Argentina por Sticker Design, una editorial que publicó durante unos añitos varias cosas buenas de DC, y en este caso es Identity Crisis, Secretos Mortales, Infiernos Privados. El cómic del año comienza aquí. Bueno, es obra de Brad Meltzer y Rax Morales con Mick Byrne, y más o menos lo que nos cuenta Crisis de Identidad, así su traducción, es una historia bastante fuerte, en la que un familiar de uno de los héroes es asesinado, y comienza toda una historia, un entramado bastante importante que se remonta al pasado. Bueno, viene con estos folletitos, pero bueno, más allá de que tiene unos buenos dibujos, grandes portadas tenía también, porque recuerdo que tiene unas portadas muy lindas. Lo interesante aquí en esta saga es la historia. Lo más importante es la muy buena historia. Hay algunas apariciones muy buenas, como la del personaje Deathstroke. Así que sin duda una saga muy interesante, y que volvió a reunir a muchos de los personajes de DC. Incluso nos dejó este tomito, que también lo tengo, que es es el camino a la crisis infinita, pero es las explosivas consecuencias de Identity Crisis, también publicado por Sticker Design. Crisis de conciencia se llama. Allí ya vemos también que es parte de la obra Geoff Johns, que sería quien llevara adelante la crisis infinita, que es el cómic del que vamos a hablar a continuación. Bueno, este cómic es Crisis Infinita. Entre las cosas que nos cuenta, bueno, tiene que ver, se relaciona mucho con Crisis en las Tierras Infinitas. Este cómic es muy importante porque también vamos a ver vamos a ver qué pasó con el Superboy de aquellos años, el Superboy que durante tantos años fue publicado en la era pre-crisis,
y que ahora vuelve, pero de una manera un tanto maligna, podríamos decir. No quiero spoilear mucho. Ahí vemos algo. Así que vamos a ver al viejo Superboy enfrentándose al Superboy de Connor Kent. Y bueno, vamos a ver al viejo Superman con el Superman, con nuestro Superman. Así que toda una historia que está muy buena. A mí Crisis Infinita me gustó mucho. Y tenemos entre medio también archivos y orígenes secretos. Este es un número que viene para leer ahí, por lo visto si lo dejé ahí es porque es el entre medio. Crisis Infinita número 7. Este sería el último. Son 7 capítulos. Así que bueno, otra historia muy buena. Ahí vemos al Superboy Prime, muy poderoso él. Una historia pero muy interesante. A mí me gustó mucho Crisis Infinita, la verdad es uno de los que más me gusta. También tenemos un tomo que está directamente relacionado a la Crisis Infinita, que deberíamos leer antes porque es Camino a la Crisis Infinita, que es también toda una saga, que creo que la tengo por ahí dando vueltas. Acá tengo solo el tomo Sacrificio, en el que también hay eventos muy importantes para dicha crisis. Un tomito muy lindo, también publicado por Sticker Design acá en Argentina. Así que esto es otra parte importante de lo que podemos leer de DC. Seguimos. Después de la Crisis Infinita vino un evento muy importante para DC que incluyó a la gran mayoría de sus personajes, o a casi todos, que se llamó 52 y que fue publicado en las diferentes 52 semanas que contiene el año por DC. Esto debemos estar hablando más o menos del 2007, estimo. 2006 empezó a ser publicada. Bueno, contiene 52 números, de los cuales tengo todos. Les voy a mostrar algunos. Y cuenta una historia que tiene que ver con que sus 3 pilares del universo DC, Superman, Batman y Wonder Woman, no están. Y los héroes, todos los otros héroes, se unen para mantener la Tierra a salvo, obviamente. Tiene mucha preponderancia en esta historia personajes como Buster Gold. Vamos a ver a personajes como Lobo, Starfire. Bueno, un montón de personajes. Acá la vemos a Batwoman. También tiene una importancia muy grande este señor, Black Adam. Perdonen que me colgué porque quería mostrarles también. Fíjense, todos estos números los tengo embolsados. Todo esto. Y todo esto. Todo eso compone, fíjense lo que es, lo que hay para leer. Todo eso compone la saga de 52. Ya más o menos por el 2007-2008 tenemos un evento que tiene más que ver con los Green Lantern Corps, pero reúne a gran parte del universo DC, que es la guerra de los Siniestros Corps. Bueno, aquí vemos fundamentalmente a uno de los peores enemigos o al peor enemigo que han tenido los Green Lanterns en estos años, sobre todo nuestro querido Hal Jordan, uniéndose a numerosos de otros personajes para iniciar esta guerra de los Siniestros Corps, donde Siniestro va a la cabeza con su anillo basado en el miedo. ¿Sí? Recordemos que el anillo de los Linterna Verde se basa en la voluntad. Y bueno, y acá lo que tenemos es a los Siniestros Corps, que basan su poder, el poder de sus anillos, netamente en el miedo. Una saga que está muy interesante y en el que aparecen muchos personajes del universo DC, incluido
el propio Superboy Prime, que regresa para hacer de las suyas. Se los cuento porque es lo que hace que también sea interesante. Después de eso vamos a tener el prólogo a la Crisis Infinita. Crisis Infinita es otra ambiciosa saga de DC. Esta vez es obra de Grant Morrison, un importante autor que para muchos es un genio, para otros no tanto. Pero es una saga sumamente ambiciosa. Yo tengo esta versión, que es la de Planeta de Agostini, lo mismo con la de Los Siniestros Corps que les mostraba recién. Son números individuales. Recuerdo que viene esta con algunas páginas para ver en 3D. Incluso incluían varios de estos números. Los anteojos 3D, no sé si los tendré en alguna de estas porque solo abrí una de las bolsitas donde tenemos. Y bueno, y aquí otra vez el terrible Darkseid en búsqueda de la ecuación antivida es el enemigo principal de la historia, ¿sí? Crisis Infinita, acá está, son 8 números y tengo incluido el prólogo y no sé si tendré alguna cosita más por ahí. Pero es la otra saga importante de DC por aquellos años. Seguimos avanzando y nos encontramos ya con La Noche Más Oscura, The Blackest Night. Esto es obra más que nada de Geoff Johns e Ivan Reis. Parece que muchos personajes muertos se están reviviendo, pero de una forma bastante aterradora. Bueno, se relaciona mucho con los Green Lantern. Esta saga tiene más que ver con ellos, pero incluye a todos los personajes del universo DC y varios de ellos mueren, lo que hace que la saga sea interesante. Yo les muestro algunos dibujos y les muestro las portadas porque estas las saqué todas de su bolsita. Aquí vamos a empezar a ver a otros cuerpos de Green Lantern, de Lanterns, mejor dicho. Tenemos otra vez a los Siniestros Corps y tenemos a otros grupos que son los Red Lantern, los Yellow Lantern, bueno, y también los Orange Lantern y otros más, varios. Acá tengo incluso La Noche Más Oscura Superman, que es la conexión con Superman de esta historia. También tiene bastante que ver con algunos eventos de Superman. Finalmente, después de la noche más oscura, DC nos trajo El Día Más Brillante. Yo lo tengo en 2 tomos espectaculares, fíjense en lo que son. Son 2 tomos publicados por SC, España, tapa dura. Bueno, aquí ya se nos cuenta una historia que tiene que ver con La Noche Más Oscura, pero que trae de vuelta, fíjense lo que es esta mera. Ya nos trae eventos posteriores y regresos de algunos personajes que no les voy a decir, pero que retornan. Y vemos la portada del segundo número. Había varios personajes de DC que estaban muertos desde La Noche Más Oscura y acá se produce una especie de regreso, así que no les voy a contar demasiado, pero bueno, esto es otra parte importante de los últimos años del universo DC. Bueno, ya para cerrar, y muchos de ustedes ya lo tienen mucho más claro esto, en el año más o menos 2011-2012 DC lanza el Flashpoint, que es un reinicio de muchos de sus personajes, como fue el caso de Superman, en las publicaciones de la saga entonces Flashpoint. Ahí vemos un poquito de lo que tenemos en esa historia, obra de Geoff Johns y Andy Kubert. Y yo tengo por aquí, además de los números que componen la saga en la versión de CC en grapas,
Tengo Flashpoint Justice League America, que cuenta parte de la historia también. Están buenos estos tomitos. Flashpoint Justice League America. Otro más. El Flashpoint entonces reinició el universo a lo que se llamó los Nuevos 52. Después de esto, de los New 52, que no tuvo el éxito que se esperaba, vino el renacimiento de DC, donde retornan muchos de los personajes que eran tan añorados, como es el caso de Superman. Así que otra saga importante, ya empezamos a relacionarnos con lo que estamos viendo más en el presente. Y bueno, acá tengo por ejemplo Convergencia, no la saqué de la bolsita, perdonen, también está relacionado con todo esto. Y lo último que leí fue Héroes en Crisis. Recuerden que ahora estoy leyendo Flash para poder leer Batman Flash el Prendedor y posteriormente Doomsday Clock, que es lo último que voy a leer, todavía no lo he leído. Me faltó mostrar un montón de cosas. Tengo The Kingdom, ¿qué más tengo? Maldad Eterna. Hay un montón de historias de DC y muchas no las mostré. La muerte de Superman consideré que no era necesario porque todo el mundo sabe más o menos cómo viene. Pero hay un montón de sagas que quedaron ahí entre medio y que están buenas. Pero bueno, creí que estas eran algunas de las mejores, empezando por Crisis en las Tierras Infinitas. Así que en otra ocasión les voy a mostrar más cómics, más sagas, y bueno, pero tienen más o menos un orden de lectura para saber cómo pueden ir entramando el universo DC. Así que les mando un abrazo a todos y sigan en el canal Kryptoniano, que vamos a seguir con esto de los cómics y demás. Saludos a todos, chicos. Adiós.